A 10 años del principio del fin de las FARC, infografía. En definitiva, la Operación Jaque fue el primer operativo del ejército que se hizo solo con inteligencia. 10 años después, son evidentes sus efectos en el fin de la guerra entre el Estado y las FARC. Somos del Ejército Nacional, bienvenidos a la libertad. Con esa frase un grupo de militares infiltrados selló el rescate más perfecto en la historia del mundo, como lo calificara William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Colombia para la época. La Operación Jaque, ocurrida hace 10 años, logró el rescate de 15 secuestrados en las espesas selvas colombianas, sin disparar una bala ni derramar una gota de sangre. Inteligencia pura, imaginación y creatividad. Más allá de lo que significó en términos humanitarios, esa acción de la fuerza pública fue el punto de inflexión en el conflicto colombiano, un debilitamiento a la moral de lucha de las FARC que se dieron cuenta de que eran permeables, vulnerables y que las capacidades del ejército iban más allá del combate y las tradicionales operaciones militares, explica el coronel R. John Marulanda, analista internacional en seguridad y defensa. Las FARC venían sufriendo el debilitamiento a partir de bombardeos, sus mandos altos y medios caían uno a uno, pero la utilización de la tecnología fue determinante. Esta jugada maestra golpeó su confianza, los dejó con delirio de persecución, creían más en la traición que en la perfección del plan militar y, si ya no podían comunicarse, la guerra de guerrillas también quedó en jaque. La operación maestra a como diera lugar, un equipo de inteligencia militar trataba de dar con la ubicación de los secuestrados, revisaban videos, interceptaban comunicaciones, hablaban con las comunidades, hasta que, en febrero de 2008, la búsqueda hizo clic. Algunos pobladores contaron que escuchaban en el río Apaporis a personas hablando otro idioma. Entonces un equipo de soldados llegó por tierra al punto señalado entre Vaupés y Guaviare y vio a los 3 contratistas norteamericanos secuestrados hacía más de 5 años. No los rescataron. Para intentarlo se necesitaba la autorización del presidente Álvaro Uribe y, seguramente, él buscaría el visto bueno de su homólogo George Bush. Además, cargaban a cuestas con el estruendoso fracaso, 5 años atrás, de la liberación fallida del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverry. No obstante, esa información fue valiosa, ya sabían dónde estaban, también tenían una certeza, sabían quién los cuidaba. Gerardo Antonio Aguilar, alias César, quien comandaba el Frente Primero, era egocéntrico, le encantaba sentirse importante y querido por sus comandantes, así fue como empezó la Operación Jaque. Inteligencia militar adquirió tecnología que le permitió, además de infiltrar frecuencias radiales y desencriptar los mensajes, convertirse en un tercer punto entre las comunicaciones ajenas. Así, los soldados podían hacerse pasar por el Mono Jojoy o por Alfonso Cano, por esos años nombrado máximo jefe de las FARC ante César, para pedirle información y darle instrucciones. Consiguieron así las coordenadas de ubicación de 3 grupos de secuestrados y juntarlos en un solo lugar. César, convencido de cumplir órdenes, reunió a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a los norteamericanos Mark Gonsalves, Keith Stansel y Thomas Fuss, y a los policías y militares Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón, José Ricardo Marulanda, William Humberto Pérez, José Miguel Arteaga, Amaón Flórez, Julio César Buitrago, Armando Castellanos, Vianey Javier Rodríguez y Jairo Durán. Después, la supuesta instrucción de Cano a César fue que llevará a los secuestrados a un lugar en el que los recogería un helicóptero de una misión, porque quería conocerlos.
Mientras tanto, una selección de oficiales infiltrados anteriormente en la guerrilla, se preparaban para hacerse pasar por una misión humanitaria. Vídeos de misiones similares mostraban cómo era el despliegue y ellos estaban listos para actuarlo. Se apropiaron de sus papeles de periodistas de Telesur y Ecuavisa, de médicos, enfermeros, miembros del CICR. Los más polémicos pintaron un helicóptero del ejército como el de un organismo humanitario y usaron sus emblemas. La operación fue impecable. En cuestión de 22 minutos y 13 segundos los militares, ya en el aire, doblegaron a César y Gafas, y anunciaron la libertad a los secuestrados. La imagen más recordada de aquella tarde es la de un hombre, con la voz entrecortada, diciendo ante la cámara de un supuesto periodista: "He estado encadenado por 10 años. Soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia". Ese glorioso ejército, del que se sentía orgulloso, lo rescató, del corazón de la selva, de la guerrilla más poderosa, más peligrosa y más antigua del continente, como dice Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa y hoy presidente. El punto de quiebre: hasta ese día el Estado temía golpear a las FARC. Cualquier asalto podía costar la vida de los secuestrados, que en medio de la guerra eran la más valiosa prenda, recuerda el piloto del helicóptero Mi-17, ese 2 de julio de 2008. Hoy mantiene su anonimato, al igual que los demás compañeros. Durante 10 años el ejército no se ha atrevido a levantar el velo. Las vidas de esos valientes hombres y mujeres valen mucho, aseguran. Una vez se lanzó esta operación se marcó el punto de quiebre para todas las instituciones. Empezamos a hablar de diálogos, eso es lo que llevó a la negociación, dice el suboficial. En ese mismo sentido, el general Eduardo Herrera Berbel considera que la operación Jaque no logró de inmediato la correlación de fuerzas favorable al gobierno, porque esa siempre había existido. Lo que sí les quitó es lo que podíamos llamar la joya de la corona, para la presión política ante ese gobierno y Es por eso que el presidente Santos advierte que Jaque tuvo dos efectos diametralmente opuestos. Para las fuerzas militares, para el ejército, fue una inyección de moral, de entusiasmo, de optimismo, de seguridad en sí mismo. Por el otro lado, para las FARC fue un golpe a su moral, a su entusiasmo, a su capacidad de continuar esa guerra que habían librado durante tantos años. Cumplieron así con los dos requisitos que, entonces, eran necesarios para que las FARC se metieran en un proceso de negociación serio. Una de esas era invertir la correlación de fuerza a favor del Estado, que los militares estuvieran mejor capacitados y tuvieran más poderío, más fortaleza frente a lo que las FARC tenían en ese momento. En el Caguán, era a la inversa, todo el mundo decía que las FARC eran más poderosas que el ejército, y la segunda, era quebrar la voluntad de los comandantes de la guerrilla. Que para ello resultara mejor negociar la paz que continuar la guerra. Y aunque pocos días después del operativo trascendieron vídeos a la prensa, los comandantes de las FARC nunca creyeron que Jaque se había llevado a cabo. Insistían, e insisten todavía, en que fue una traición de César y Gafas. Una fuente cercana a la FARC le contó a este diario que los comandantes guerrilleros mantienen una versión según la cual el ejército y la CIA ofrecieron $5 millones a las familias de esos mandos medios para que liberaran a los secuestrados y se entregaran, so pena de pagar las consecuencias. Para Herrera Berbel, esta versión es una desfachatez que deshonra el nombre de los militares que arriesgaron su vida.
Así, en medio de intrigas, delirios de persecución y represión militar, las FARC cedieron a negociar con el ministro que los bombardeó y los engañó. En esos diálogos llegaron a un acuerdo y están a punto de ocupar curules en el Congreso. Ya los comandantes empezaron a ir a la Comisión de la Verdad y pronto empezará a actuar la justicia. Pero Jaque también fue el punto de quiebre en las vidas de todos los implicados. Santos fue elegido presidente de la República y reelegido en medio de la negociación con las FARC. César fue extraditado y Gafas está en libertad condicional gracias a la JEP. Los norteamericanos volvieron a su país y recibieron una jugosa indemnización. Ingrid Betancourt volvió a Francia, después de intentar una carrera política que fracasó tras demandar al Estado. Hoy trabaja por la paz. Algunos de los militares y policías, después del secuestro, no pudieron recuperar sus vidas a pesar de los tratamientos psicológicos. Otros, como Malagón, hoy coronel, siguieron sirviendo al glorioso Ejército Nacional, y quienes llegaron en ese helicóptero a engañar a las FARC caminan por las calles como anónimos, ninguna medalla cuelga y brilla en su solapa. Contexto de la noticia. Cronología. Lo que pasó después de la Operación Jaque. 16 de julio de 2009. Gerardo Aguilar, alias César, comandante del Frente Primero de las FARC, fue extraditado a Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Era el cuarto guerrillero extraditado. 9 de julio de 2010. Ingrid Betancourt y su familia demandaron al Estado por 15.000 millones de pesos por las circunstancias que rodearon su secuestro. 2 días después retiraron la demanda. 23 de febrero de 2012. El gobierno y las FARC iniciaron diálogos exploratorios, que los llevaron, meses después, a la mesa de negociaciones en Cuba, que terminó en el acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016. 3 de mayo de 2012. Una corte de EU aprobó pagarles $318 millones a Thomas Fuss, Keith Stansel y Mark Gonsalves por los perjuicios morales que padecieron durante los años de secuestro. 2 de junio de 2012. Un juez concedió la libertad condicional a Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas, por cumplir los requisitos establecidos para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Así llegamos al fin del fin. General Padilla. El general R. Freddy Padilla de León era el comandante de las fuerzas militares en la época en la que ocurrió la Operación Jaque. El colombiano habló con el hoy negociador de paz con el ELN sobre el significado de este hecho histórico. ¿Qué significó la Operación Jaque en la guerra contra las FARC? Es la culminación de la voluntad política puesta al servicio de la tranquilidad de los colombianos, en lo que corresponde a este periodo específico del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en estrecha unión al liderazgo militar, de policía y del mando en todos los niveles. En lo militar, un sacrificio permanente reflejado en la determinación del cumplimiento del deber de todos los soldados de tierra, mar y aire y de los policías de Colombia. Asimismo, la utilización del alto nivel técnico y táctico alcanzado para ese entonces de las Fuerzas Armadas y del Ejército, en su inteligencia militar y en el valor de los pilotos o tripulaciones de la aviación del Ejército. Finalmente, una respuesta exitosa al clamor de los colombianos por el amor del bien inestimable de la libertad. No más secuestrados, era un grito del alma de los ciudadanos. ¿Cómo ayudó la Operación Jaque a invertir la relación de fuerzas? A la Operación Jaque la precedieron éxitos contundentes como las fugas del exministro Fernando Araujo y del subintendente Ion Frank Pichao. También la recuperación del niño Emanuel, hijo de Clara Rojas.
Asimismo, el 18 de febrero de 2008, en la ribera del río Apaporis, cerca de la población de Cornelio, tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército localizaron a los 3 estadounidenses que habían sido secuestrados más de 5 años atrás, hecho que significó que, por primera vez en más de 10 años que las Fuerzas Armadas tuvieran contacto visual con secuestrados en poder de las FARC. Queda claro que el éxito de la Operación Jaque rompía lo que normalmente llamamos mando y control desde el más alto nivel de la estructura de las FARC. ¿Qué significó para el ejército? A mi juicio, una contribución a la moral de todos los colombianos que durante años habían sufrido el flagelo del secuestro. En cuanto a las filas, la satisfacción de haber cumplido con la firme determinación de todos sus miembros de liberar a un puñado de colombianos y estadounidenses privados de la libertad por casi 10 años. La consigna, secuestrados pero no olvidados, se hizo realidad. Era por lo tanto un paso definitivo en la dirección correcta del fin del fin. Una contribución significativa a la legitimidad de las Fuerzas Armadas como centro de gravedad señalado en su plan estratégico, consolidación, sirvió la operación para acercar a las FARC a la posibilidad de diálogo. Definitivamente sí. El fin del fin incluía convencer a las organizaciones ilegales en armas que la vía de la utilización de la lucha armada no tenía vigencia en Colombia, y esto se veía reflejado en la presión ejercida para ese entonces tanto de la opinión pública nacional como internacional y al debilitamiento armado creciente, lo cual les dejaba como mejor opción acercarse a la posibilidad de diálogos por el gobierno de Colombia. ¿Y qué significó la operación en lo personal? Una gratitud inmensa y eterna con Dios.